Gracias por acompañarnos mientras hablamos de ordenanzas y prácticas que Dios ha establecido para nuestra bendición. La ordenanza que queremos cubrir en esta porción, el matrimonio, no es un mandamiento específico de Dios de que una persona debe o no debe casarse. Pero el matrimonio sí es un principio que Dios ha establecido como un fundamento para las relaciones de pacto, la familia y la sociedad. Así es. Yo crecí en una cultura en la que el pacto matrimonial no era de mucho valor, ya que mis padres no se casaron, ni mis abuelos o bisabuelos. Quizás a usted le sucedió lo mismo. Yo no entendía la importancia y el valor del pacto matrimonial, así que básicamente en mi ignorancia o en nuestra ignorancia, en nuestra cultura, estábamos cometiendo continuamente fornicación y adulterio. Well, la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces la Biblia también dice en muchos lugares que debemos abstenernos de los actos impuros o pecados de fornicación y adulterio. Fornicación y adulterio, esos son términos que muchas personas hoy en día pueden no entender o considerar, especialmente si crecieran en una cultura como tú, Luis, que no valoró el matrimonio. La definición de fornicación básicamente es tener relaciones sexuales fuera del pacto matrimonial. El adulterio es tener sexo con alguien que está casado con otra persona. Adulterar significa hacer algo de menos calidad o valor añadiendo otra sustancia inferior. Se me viene a la mente, había una tienda allá cuando yo era niño que vendía leche, pero para hacer un poco más de dinero le añadían agua. Adulteraban la leche. Cuando una persona casada tiene relaciones sexuales con alguien con quien no está casado, debilita y contamina el acto puro y consagrado de la intimidad sexual con actos sexuales impuros con personas inapropiadas. Y Susan, están rompiendo la relación de pacto y abriendo las puertas para las maldiciones generacionales en su línea de sangre familiar. Estas definiciones seculares de fornicación y adulterio demuestran que el matrimonio es una unión sagrada que no debe ser profanada. Aún así, una persona que no valora el matrimonio probablemente no le importa y ni se preocupa por la fornicación o el adulterio. Pero a Dios sí le importa, porque la observancia del matrimonio es un pacto y un símbolo que representa la relación entre Cristo y su novia, la iglesia. Puede ser tal vez un concepto difícil para alguien pensar en Cristo como un esposo. Pero la Biblia dice que nosotros, los creyentes, la iglesia, somos su novia. Jesús dejó el cielo, vino a la tierra y se humilló hasta la muerte en la cruz por su novia, para que pudiéramos ser resucitados a una nueva vida como uno con Él y a través de un pacto de sangre. That's right, así es, correcto. Isaías 54:5 dice, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y 2 Corintios 11:2 dice, pues los he comprometido con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Dios creó el matrimonio como un modelo terrenal de la relación de Cristo con su iglesia. El pecado y las mentiras del enemigo han confundido tanto el significado del matrimonio, de modo que hoy en día el matrimonio es a menudo considerado sin importancia o innecesario. O peor, distorsionado como algo que Dios nunca tuvo la intención. El enemigo sabe que si destruye o distorsiona el diseño divino de Dios para el matrimonio, puede distorsionar todo lo que el matrimonio representa. Así es. El objetivo final de Dios para reunirse con el hombre a través de una relación íntima con Jesucristo y el símbolo del matrimonio es algo que el enemigo odia y quiere destruir.
Es muy triste que en la sociedad de hoy cada vez valore menos el matrimonio. La cultura ha distorsionado y disminuido su importancia yendo contra la voluntad de Dios, pero Dios lo toma muy en serio. Además de la relación de Cristo con el creyente, fíjese bien, la relación matrimonial saludable es uno de los pilares más fundamentales para edificar familias sanas. Y las familias sanas son los pilares para edificar una sociedad sana. Es difícil o imposible tener éxito en el matrimonio y la familia sin que el amor, gracia y el poder de Dios nos llene cada momento, cada día. Si un matrimonio saludable implica amor, honor, gracia, misericordia, perdón, sacrificio, etc. Y el deseo de ambos cónyuges de representar a Jesús y a su novia, la iglesia, al mundo. El matrimonio debe ser una hermosa imagen tangible del amor de Cristo por su iglesia y el pacto de Dios con el hombre. Malaquías 2:14-16 dice, porque el Señor es testigo del pacto matrimonial que cada uno de ustedes hizo con su mujer de su juventud. Pero ustedes, dice, la traicionaron, aunque era su fiel compañera y esposa legítima. Nadie con un poco de inteligencia haría eso. Ser cuidadosos de sí mismos y ser fiel cada uno a la mujer de su juventud. El Señor dice que el que odia a su mujer y se divorcia de ella, deja ver lo cruel que es. Duro eso. Así que cuídese cada uno y no sean infieles. Esa es palabra de Dios. Y Malaquías 2:14 dice, porque el Señor es testigo del pacto matrimonial. La palabra pacto significa básicamente un acuerdo o promesa solemne. En hebreos, la palabra pacto, tal como se usa en la Biblia, significa cortar hasta que fluya sangre. Buena definición. Muchas personas no tienen no entienden la importancia y el significado de reservar la virginidad para el matrimonio. Y me refiero a ambos, tanto a la mujer como el hombre, ¿verdad? El primer encuentro sexual en la luna de miel, fíjese bien, es un símbolo de cortar un pacto de sangre, como la definición que Susan nos acaba de decir. Un pacto era tan sagrado que incluso los descendientes de la tercera y cuarta generación se beneficiaban de ella o se sufrieran las consecuencias de quebrar. Después de hacer un pacto, el sacerdote anunciara las terribles maldiciones que vendrían sobre los participantes si se violaban el pacto. Y todavía hoy en día a menudo vemos vidas arruinadas por la pobreza, la enfermedad y el dolor como resultado de pactos matrimoniales rotos. Y la gente se pregunta, ¿por qué me está pasando esto? Vivimos en una sociedad que está cosechando las maldiciones de los padres que quebraron los pactos. Salmo 55 nos recuerda y dice, ustedes que hicieron un pacto conmigo, dice Dios, ofreciendo un sacrificio. Eso quiere decir que un pacto se hace sobre la base de un sacrificio y sin sacrificio no hay pacto. Cuando crecemos en amor sacrificial hacia nuestro cónyuge, entendemos mejor el amor de Dios por nosotros y crecemos hasta llegar a ser más semejantes a Él. Pero cuando deshonramos la imagen de Dios y su amor incondicional, siendo infiel a nuestro cónyuge, no cumplimos el propósito para el cual el matrimonio fue diseñado, que es mostrar el amor de Dios al mundo y glorificarlo. El matrimonio, como Dios lo diseñó, requiere un pacto, implica sacrificio y es una hermosa imagen de la íntima relación amorosa de Cristo con su iglesia. Mateo 19:4 en the Passion Translation dice, ¿no has leído las escrituras sobre la creación? El Creador nos hizo hombres y mujeres desde el principio. ¿Qué tan claro está eso? Y dice, y por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y vivirá con su esposa y los dos se convertirán en una sola carne. A partir de entonces ya no son dos, sino unidos como uno.
Así que lo que Dios une, que nadie lo separe. Nadie. Aquí vemos que Dios se refiere al matrimonio como un pacto entre el hombre, la mujer y Dios. El matrimonio, de la manera que Dios lo diseñó, involucra a un hombre y una mujer. Involucra a un hombre y una mujer. No dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a otro hombre, o una mujer con otra mujer. Aquí vemos que Dios es muy específico e inteligente porque sabía que el enemigo intentaría distorsionar su diseño original del matrimonio, dejando la sociedad vulnerable sin la verdad y los pilares fundamentales del pacto matrimonial para edificar familias y una sociedad saludable. Así es. Tenemos que ser sabios porque algunos de los editores de la Biblia hoy en día están removiendo porciones importantes del texto original de las Escrituras, y algunas de las traducciones que leemos hoy no tienen todo el texto original y es engañoso. Sí, encontré algunas versiones donde ya habían removido esa parte de hombre y mujer del texto original. En esta clase hemos aprendido acerca de algunas de las ordenanzas o prácticas establecidas por Dios para la bendición de sus hijos. No son deberes religiosos, reglas o obligaciones que hacemos para lograr la salvación o la rectitud, sino que deben practicarse con un corazón gozoso en obediencia a las directrices de nuestro Padre. Sabiendo que son para nuestro bienestar. Nuestro bien, no para Él, claro. El bien de Él, pero nuestro. Deuteronomio 28:2 dice, gozarás de todas estas bendiciones si obedecieres la voz del Señor tu Dios. Y toda la primera mitad de este capítulo enumera todas las bendiciones que nos llegan cuando obedecemos las instrucciones de Dios. Y la segunda mitad de ese capítulo enumera las consecuencias las o maldiciones de si no obedecemos o de las desobediencias. Hay mucho que podríamos compartir en cada una de estas prácticas, pero le pedimos que por favor asegúrese de revisar la sección Subir Más Alto del paso 8 para encontrar más recursos y profundizar su conocimiento en estas prácticas importantes que Cristo ha establecido para nosotros. Y si le interesa saber más sobre pactos, vea la serie El Pacto en la Sangre en la sección de Subir Más Alto.